Bueno, como estamos conversando en el recreo, último tema de la materia, el movimiento de cuerpos rígidos, que es una aplicación de la teoría que acabamos de decir, de presentar. ¿Por qué? Primero porque un cuerpo rígido es un sistema de partículas. Y no cualquier sistema de partículas, sino un sistema de partículas con propiedades de rigidez, como dice el nombre. ¿Cómo es? Lo puedo ver en una versión discreta o lo puedo ver en una versión continua. Y de golpe ustedes van a ver que en la práctica domina la versión continua. Pero la estructura de la teoría es la misma y está bueno hacerlo con discreto también. Un sistema de partículas, las partículas que forman el sistema, que digo, las elijo y son estas y no otras. Cada una con su masa, cada una con su posición, pero con una condición de rigidez, una condición geométrica, que dice que la distancia entre una partícula y otra no puede cambiar. En cuerpos discretos podemos pensar como que hubiera varillas rígidas, varillas ideales, sin masa, sin grosor, como segmentos, pero de longitud fija. De tal manera que si armo con estas tres partículas un triángulo, y bueno, estos ángulos van a medir siempre lo mismo y estas distancias van a medir siempre lo mismo, porque la rigidez es que no hay manera de que dos partículas se acerquen o se alejen entre sí. Dos partículas del mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, la condición de rigidez, si esta es la partícula I y esta es la partícula J, bueno, entre ellas hay una distancia de IJ, vamos a decir, fija, constante, inamovible, rígida. ¿Sí? ¿Qué es la distancia de IJ? Para ser más prolijito matemáticamente. Uno trabaja siempre con la posición de las partículas, ROI del punto O a la partícula I, ROJ del punto O a la partícula J. El vector que une una partícula con otra es la resta. Y la distancia es el módulo de esa resta. La distancia es el módulo de la resta de la posición de una partícula respecto del punto de observación de otra partícula respecto al punto de observación. Y resulta que para todo par de partículas I, J, son este símbolo de lógica elegante, para todo par de partículas esta distancia es rígida. Se suele decir constante, permanente, inamovible, lo que sea. Prefiero la palabra rígida para justificar que estamos con cuerpos rígidos. Entonces, es un sistema de partículas, pero cada una no se puede mover como quiere. Cada una se tiene que mover respetando este vínculo, o sea que si se mueve una, se mueven las demás. Si se mueve una, arrastra a las demás. ¿Cómo se arrastran? Manteniendo las distancias. ¿Sí? La versión continua es lo mismo, pero hablemos de vuelta, que conversé hace un tiempo y lo abandonamos, la idea de que un sistema material formado por muchísimos átomos es una porción de materia de muchas partículas, pero que si la veo a la escala macroscópica es como un continuo. Yo no veo un hueco entre una molécula y otra, vemos como un continuo. Entonces, ¿qué hacemos? O trabajamos con la millonada de moléculas que hay, que es improcedente, si podemos lo evitamos, o sea, si no quiero hacer física de estado sólido y cristales y esas cosas, lo voy a ver como un continuo. Y entonces se introduce la idea de pedacitos de materia de tamaño infinitesimal con su masa. Y en lugar de partícula de masa MI, hablo de elemento de materia de masa diferencial de M. Y así como estas partículas tienen una posición, la MI tiene una posición RI, el diferencial de masa va a tener una posición R. RO le voy a poner porque es respecto al punto O. Sí, vamos a ponerlo. O R si quieren directamente, si ponen O en el origen. Y no le pongo un índice I. Pero se entiende que la posición de esta es variable. O sea, hay distintos diferenciales de masa y hay distintas posiciones. Entonces, el diferencial de masa está asociado a un pedacito de materia. Este pedacito de materia, si estamos en 3 dimensiones, un cuerpo rígido, sólido de verdad, ocupa un volumen. Tantos milímetros cúbicos. Y ahí adentro tengo una cantidad de masa. La cantidad de masa se relaciona con el volumen, diciendo que el diferencial de masa es la densidad. No me acuerdo si es la letra ρ o delta la última vez que lo escribí. ¿Y cómo está? Pero en el punto está con delta. Así que vamos a poner delta por diferencial de volumen. ¿Dónde? Este delta es la densidad de masa.
¿En qué unidades? Unidades de masa sobre volumen. Porque la densidad se puede pensar como masa dividido volumen. Pero en un tamaño infinitesimal lo hacemos con diferenciales. Y la densidad se mide en unidades de masa sobre unidades de volumen. Por ejemplo, en el sistema internacional, en kilogramos sobre metro cúbico. Pero es mucho más cómodo probablemente decir gramos sobre milímetro cúbico. O gramos por mililitro. O como quieran. Sobre todo si uno está pensando en pedacitos chiquitos, unidades chiquitas. Entonces, lo que pasa en un cuerpo rígido continuo es que la distancia entre un punto diferencial de m, un objeto, un pedacito de masa, en posición RO, y un pedacito de masa, digamos diferencial de m', no, diferencial de m, sí, prima, no respecto del centro de masa, prima, con posición RO', es que la distancia entre RO y RO', el módulo de la diferencia, también se mantiene rígido. Entonces, en lugar de haber varillitas uniendo las partículas, realmente hay materia uniendo las partículas y es un sólido. De vuelta, si esto se va a mover manteniendo la rigidez, no se puede mover cada uno como quiere, se tiene que mover acompasadamente, acompañándose, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas para decir. Una es trabajar con esta idea de continuo y hacer un mapa de que todo lo que hicimos con discreto funciona igual con continuo. Y que en lugar de escribir sumas, escribimos integrales. Ese es un trabajo. Y el otro trabajo es ver qué posibilidades de movimiento tiene esto. Y ya no te van a decirlo. Las posibilidades son que se traslade como conjunto, o sea, ubico el centro de masa y veo si el centro de masa se queda quieto o se mueve. Eso ya va a llamar traslación del sistema, y tiene que ver con la posición, la velocidad del centro de masa. Y también puede haber movimiento interno. Pero el movimiento interno, incluso la distancia desde el centro de masa hasta las partículas, también tiene que ser rígida. Entonces la distancia de una partícula al centro de masa siempre es fija, la misma. Entonces las partículas lo único que pueden hacer es rotar, describir circunferencias alrededor del centro de masa. Por la rigidez de esta distancia, es que visto el centro de masa, a la partícula que mire, lo único que le puede pasar es que la veo dar vueltas. Con un radio fijo, o sea, realizar movimientos circulares. Entonces, vuelvo con esa idea luego. Rotación y traslación es lo que tenemos que estudiar. Traslación ya lo hicimos básicamente, lo menciono pero lo ubico que ya lo hicimos. Y rotación es lo nuevo. Y la rotación tiene que ver con el momento angular. Y ahí vamos. Entonces, anuncié dos cosas, me tiré con la segunda, pero vamos a poner acá en limpio cómo son las relaciones entre discreto y continuo. Y resulta que en el discreto uno tiene muchas fórmulas donde hace sumas sobre las partículas de la masa de la partícula por cosas. Suma de las masas solas es la masa total, suma de masas por posiciones es la posición por el R del centro de masa, suma de masas por velocidades es el P total del sistema, suma de masas por R cruz B es el momento angular. Todas las fórmulas tienen forma de sumatoria de masa por algo. Y en el continuo, en lugar de poner sumatoria, vamos a poner integral. Vamos a poner una flechita como que de acá pasamos a integral. En lugar de decir sobre todas las partículas del cuerpo, del sistema, desde 1 hasta n, decimos sobre todos los pedacitos del cuerpo. Es una forma de anotar. Y en lugar de masa y décima, ponemos diferencial de masa, como dice este mapa. Y punto suspensivo con lo que corresponda, ¿sí? Entonces, en lugar de suma vamos a tener integrales. ¿Tienen que hacer integrales ustedes? Básicamente no. Bueno, algún ejercicio para afilar un poco el lápiz, pero en situaciones que son muy tipo análisis 1. O hasta donde se animen. Están invitados a hacer todo lo que quieran. Pero no los vamos a pelear al final del curso con que aprendan integrales, que son de análisis 2 quizá. Sí que sepan leer esto como suma sobre las partículas. Suma sobre las partículas. Entonces, por ejemplo, la masa total se escribía como suma sobre i de mi. ¿Cómo se va a escribir la masa total de un cuerpo continuo? Integral sobre el cuerpo de los diferenciales de masa.
igual. Pero los diferenciales de masa los escribimos como densidad por diferencial de volumen y pasamos a un lenguaje geométrico. El volumen lo manejamos con coordenadas. Entonces esto es igual a la suma sobre el cuerpo de la densidad por el diferencial de volumen. Y cuando van a hacer la integral de verdad, un ejercicio de análisis 2, van a recorrer el cuerpo. Y recorrer el cuerpo es moverse por distintos puntos R. Y entonces esto es una densidad que depende del lugar por el volumen en el lugar. Porque la densidad puede ser distinta en un lugar, en otro o en otro. El cuerpo puede tener las moléculas más apretadas en un lugar y menos apretadas en otro. Entonces voy a enganchar acá la misma idea, que la densidad depende de la posición. Y como estoy llamando RO, RO. Muchas veces, si no queremos que se nos mezcle un valor de R que nos interesa con el R de integral, pondremos R' para integrar. Pero es la variable de integración. Este RO recorre el cuerpo y viene siendo como el índice I. O sea, acá resulta que el índice I se mapea en la coordenada R. Llamo RO o R como digamos R en general. Entonces, recorrer el cuerpo uno por uno las partículas, si es discreto, recorrer el cuerpo como región geométrica, si es continuo. Y para cada pedacito geométrico hay una masa, un espacio, o sea, un pedacito de volumen del dibujo, un pedacito de materia. De la misma manera, entonces, por ejemplo, el R del centro de masa, ¿cómo se calculaba? Bueno, era 1 sobre la masa total por la suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por la posición de cada una. ¿Y ahora qué va a hacer? Lo mismo, pero escrito en continuo. El R del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total, que acabo de escribir, por la integral sobre el cuerpo de los diferenciales de masa multiplicado por sus posiciones, respecto del origen que sea. Y esto, pasado a términos geométricos, es 1 sobre la masa por la integral sobre el cuerpo de la densidad en el punto R por la posición del punto R por el diferencial de volumen. Densidad por posición en lugar de masa por posición. Y así siguiendo. En particular, la energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Energía cinética, un medio de diferenciales de masa por velocidad al cuadrado de cada uno. Cantidad de movimiento lineal, P, era suma sobre estas partículas de la masa de cada una. Sí. Ahí me confundo. Cuando saca la masa total por la integral del cuerpo, eso va en general, o sea, para un cuerpo discreto y continuo, o sea, no es que está separando ahí para discreto y continuo. La diferencia entre discreto y continuo es cómo sumas. Discreto quiere decir que vos encontrás partículas y puedes decir una, la que sigue, la que sigue, la que sigue, como individualizadas. Y entonces la suma es una suma. Se escribe como sumatoria. La 1, la 2, la 3. Si el cuerpo es continuo, no puedes ir diciendo 1, 2, 3, porque no puedes contarlas. Los diferenciales de masa son incontables, se dice. ¿Cómo se los recorre? O sea, el índice I sirve... ¿Sí? ¿Vale la idea? Sí, eso. El índice I es el que sirve para recorrer el sistema. De a uno. Tac, tac, tac. El índice posición es el que sirve para recorrer el sistema, pero no continúa. Entonces vos integrás desde acá hasta allá. Y cuando haces eso, barriste todo el cuerpo. Esa es la idea de integrar, de sumar pedacitos. Cuerpo continuo, integrales. Por eso lo anoto así por separado. Y estoy diciendo, la física es la misma, la estructura es la misma, pero la forma de sumar se convierte en integral. Y como esto es bastante nuevo para ustedes, les quiero hacer un mapa de recorrido. Y que vayan viendo que es siempre lo mismo. Entonces, cantidad de movimiento del sistema será la suma sobre todo el cuerpo, o sea, sobre todos los diferenciales de masa, de diferencial de masa por velocidad de la masa que estás mirando, porque cada pedacito tiene su velocidad. Sobre todo si te estás girando, por ahí este se mueve para la derecha y uno de acá abajo se mueve para la izquierda.
¿sí? Cada pedazo tiene su velocidad. Entonces esta velocidad, para ser más preciso, depende de la posición. O sea, uno va a escribir esto como integral sobre el cuerpo. En lugar de diferencial de masa, densidad, que depende del punto que mirás, por diferencial de volumen, que pongo por acá lejos, por velocidad, que depende del punto que mirás. ¿Sí? Entonces uno va armando así integrales. Insisto, no tienen que resolver estas integrales. Tienen que darse cuenta cómo traducir sumas discretas a integrales. Y leer la notación. Si el día de mañana, análisis 2, tienen que hacer una integral donde el enunciado habla de estas cosas, ustedes ya la conocen. Entonces, saben escribirla y después la técnica de cómo se hace la cuenta. Pero sí tienen que saber escribirlo, tienen que saber qué es lo que están sumando. Y lo mismo con el L, momento angular, respecto al punto O. Bueno, es el que voy a escribir ahora. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a cuerpos continuos. Y hay una vueltita más, que en lugar de ser volumétrico, uno puede hablar de superficies. A ver, un dibujito así. Como decía mi profesor de análisis 1, que le sale lindo. De análisis 2, perdón. No me sale. Algo alabeado. Bueno. Una superficie. Y en una superficie uno dibuja no un diferencial de volumen, dibuja un diferencial de área. Tantos milímetros cuadrados. Y dice, un cuerpo que sea como una lámina, una membrana. ¿Cuánta masa tengo acá? Diferencial de masa va a ser proporcional al área que tengas. Y entonces se habla de una letra lambda, donde lambda es densidad superficial de masa. En gramos por milímetro cuadrado. Y si uno tiene un hilo, o un alambre, o una curva, y un pedacito de materia va a ser un diferencial de longitud, de L vamos a ponerle. Y en ese pedacito entra una cantidad de masa, proporcional a la longitud que tengas. Perdón. Acá siempre se usa la letra sigma, como está en la práctica. Sigma. Y acá lambda, que es proporcional a la longitud que tengas. Entonces, la masa es proporcional al tamaño que mires. Y el tamaño puede ser volumen en 3 dimensiones, puede ser superficie, milímetros cuadrados en una membrana, una lámina, y puede ser milímetros recorridos en un alambre. Entonces, estas integrales que son sobre el cuerpo pueden ser integrales triples, se dice, de volumen, integrales dobles sobre un área o integrales simples de una sola variable. Y estas son las que más pueden hacer ustedes. Entonces, estas letritas sigma y lambda se llaman densidades de materia, densidad de masa, pero densidad superficial y densidad lineal. Eso mejor lo terminan de armar en la práctica cuando vean los enunciados. Pero el recorrer pedacitos de un cuerpo se puede hacer con volúmenes, con parchecitos de área o con parchecitos de longitud. Bien, contado eso, esperamos que ustedes, donde vean una integral, se imaginen una suma. Básicamente eso, porque una integral por ahí mete miedo y una suma mete menos miedo. Entonces, donde ven una integral, es una suma. Piénsenlo que como una suma y se trabaja igual. O sea, por lo menos al desarrollo teórico, ponen ganchito de integral igual que si pusieran sumatoria y siguen adelante. Y yo les ayudo en los resultados cuando haga falta ver cuánto dio. Entonces, para un cuerpo rígido, el segundo tema que les decía es cuál es el movimiento. ¿Cuáles son los movimientos posibles de estas partículas que forman parte de un cuerpo rígido? Movimientos posibles. Y tenemos dos. Traslación. Y la traslación se entiende como traslación del centro de masa. Y el centro de masa es un punto. Y ese punto tiene una posición que depende del tiempo. Una velocidad que depende del tiempo. Una aceleración que depende del tiempo. Y una dinámica que ya vimos. Sabemos que la derivada de la
que la masa por la aceleración del centro de masa, o la derivada de P respecto del tiempo, es igual a la suma de fuerzas externas. Y eso ya lo plantearon, o ya está en la práctica 10, y en la práctica 10 también le dijimos igual que ahora. Lo que pasa con esto es que es como si fuera una sola partícula. Entonces se parece a todo lo que hicieron en la práctica 4 de dinámica. O en la 5 si es que estás en movimiento circular. Masa por aceleración igual a sumatoria de fuerzas externas. Entonces la traslación del centro de masa se estudia como si fuera una partícula. Y eso ya entrenaron bastante. Para eso está toda la materia y sirve a esta altura repaso de todo lo anterior. La otra parte del movimiento posible es la rotación, que es la forma de decir que las partículas no se mueven cada una por su cuenta, sino que se acompañan entre sí y lo único que puedo hacer es girar respecto de... O sea, si me paro en una, veo que las otras están siempre a la misma distancia. O sea, desde una lo que veo es a las otras girar con cierta velocidad angular respecto del eje que esté trabajando. Entonces, para mostrar un poquito, tengo para compartir pantalla un GeoGebra. Ahí va. Ahí se ve, ¿no? Sí, yo lo veo. Sí, sí. Este es un cuerpo rígido de 3 partículas unidas con varilla. Y tengo unas ecuaciones de movimiento que dicen lo siguiente. Dicen, el centro de masa se va a mover en línea recta. Rectilíneo uniforme lo sabemos parametrizar. Y las partículas de colores se van a mover respecto al centro de masa, manteniendo las distancias. Entonces, si una gira, las otras giran también. Y el movimiento es algo así. El conjunto que se mueve, lo sigo con el centro de masa, con un ojo, y con el otro ojo miro cómo las cosas dan vuelta alrededor del centro de masa. Entonces, una traslación y una rotación. Si uno quisiera estudiar el movimiento de una partícula acá, fíjense que se complica un toque porque la partícula roja está haciendo un movimiento, bueno, no es rectilíneo, no es parábola, no es circular, está haciendo su movimiento. En cambio, si uno mira el centro de masa, vamos de vuelta, por acá lo tengo, y el centro de masa hace un movimiento sencillo. Entonces está bueno descomponer el movimiento del centro de masa por un lado, porque sabemos la dinámica que tiene, en este caso si no hay fuerzas la velocidad es constante, y por otro lado el movimiento respecto del centro de masa, ¿sí? Y para ver el movimiento respecto del centro de masa nos tenemos que parar en el centro de masa como si fuera un eje, en medio de una calecita, y ver qué pasa. Y entonces, bueno, tengo una forma de hacer eso que es, donde quiera que esté, en algún momento, no, ahí, hago como que el centro de masa no se mueve en este programa, o sea, como estoy parado en el centro de masa, y veo la rotación, y todas las partículas van dando vuelta con la misma velocidad angular respecto al centro de masa. Si la partícula roja tuviera distinta velocidad angular que la verde, y no sé, se juntarían o se separarían, y eso no puede ser. Entonces la rigidez implica que si hay una velocidad angular de una partícula respecto de un eje, todas las demás tienen la misma velocidad. Entonces colectivamente es una rotación, por eso el nombre de rotación, y alcanza con una velocidad angular. Y por supuesto el movimiento es mucho más sencillo. Si estudio la partícula roja ahora, vista desde el centro de masa, voy a tener que el movimiento es y distancia constante al centro de masa. Y distancia constante es moverse en una circunferencia. Y moverse en una circunferencia lo tenemos bastante visto. Práctica 5. ¿Okay? Entonces tenemos que juntar esas cosas. Y acá para dejar... Ahí estamos. Tenemos que juntar esas cosas y estudiar la rotación. Con momento angular y con velocidad angular. ¿Cuál es el eje, el secreto de todo esto? Y es relacionar
el momento angular que estamos presentando con la velocidad angular que conocían de antes. Relacionar momento angular con velocidad angular. Eso es lo que tenemos que hacer. Básicamente es una aplicación, pero es una aplicación importante, así que va como parte de la teoría, y vemos qué forma toman las cosas. Y vemos en qué caso se puede hacer. Entonces, para rotación, sigo en el pizarrón, vamos a hacer un esquema de dos partes. Una parte es rotación con eje fijo. Eje fijo a un sistema inercial. O sea, no es cualquier problema. Me imagino que hay una varillita que puede girar sobre sí misma con rulemanes. Tengo las puntas fijas y al cuerpo lo pego a la varilla y entonces está obligado a no salirse de ahí. Y lo único que puedo hacer es dar vueltas. O sea, si hay eje fijo yo controlo cuál es el eje de rotación, para qué lado da vuelta, etc. Y la otra cuestión es la rotación respecto del centro de masa. O respecto de un eje que pase por el centro de masa. Las cuentas son iguales para los dos casos, pero no hay que marearse de dónde están trabajando. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si hay un eje fijo en un sistema inercial, o sea, este eje no se mueve y el cuerpo está montado acá encima, entonces yo puedo marcar un punto O en el eje y es un punto fijo en un sistema inercial. Digo, marco un punto en el eje y el eje no se traslada, entonces el punto O es fijo en un sistema inercial. Y si tengo esto, para eje fijo, puedo usar que la derivada de la cantidad de movimiento angular del sistema, de todas las partículas del sistema respecto del punto O, derivada respecto del tiempo, es igual a la suma de torques externos respecto del punto O. ¿Cierto? Esa es nuestra teoría. Pero, respecto al centro de masa, si yo tengo visto desde afuera, que es el sistema inercial, el sistema de partículas, que sería el cuerpo, y tengo su centro de masa, que eventualmente se traslada, como ese triángulo de recién, si pincho un eje sobre el centro de masa, y veo cómo las cosas giran alrededor del centro de masa, puedo escribir la teoría que hicimos recién, que es la derivada del momento angular interno, o sea, visto respecto al centro de masa, respecto del tiempo, también la conozco, y es la suma de los torques de las fuerzas externas respecto del centro de masa. Entonces, ¿cómo son las cuentas? Misma ecuación, pero en un caso respecto de un sistema inercial, punto fijo, y en otro caso respecto del centro de masa. Y una buena pregunta es, ¿y por qué se puede hacer respecto del centro de masa? Por lo que hicimos antes del recreo. Entonces, hay que ubicarse con qué eje van a trabajar, pero al final las cuentas van a ser las mismas. O sea, no tengo dos cosas para hacer. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a empezar con eje fijo. Me parece que es más piola para la presentación, empezar con eje fijo, y luego decimos que es lo mismo para eje, para un eje que pase por el centro de masa. Ahora, si este es el eje, ahora lo voy a dibujar mejor, pero si este es el eje, y el eje está fijo, o sea, voy a poner un punto O1 y O2 por allá, que serían las puntas del eje, y los tengo fijos, resulta que las partículas lo que pueden hacer es girar alrededor del eje. Y girar alrededor del eje está caracterizado por una velocidad angular. Y la velocidad angular la vamos a escribir como un vector velocidad angular, porque el vector velocidad angular nos daba en módulo la cantidad de radianes por segundo que se gira, y en dirección y sentido el eje de rotación. Entonces, si hay eje fijo, sabemos por dónde apunta omega. Entonces, ¿cuál es el paso que falta? Porque les traté de decirlo más en el aire, y es relacionar la velocidad angular del cuerpo con el momento angular. Porque si están relacionadas, yo voy a poder hablar de aceleración angular. Si puedo hacer la derivada de omega respecto del tiempo, tengo la aceleración angular. Y nos va a dar algo así, como que la aceleración depende de los torques. Y eso es un problema compacto. No es todo lo que hay de física de rotaciones, pero es un problema particular que es el que va a la práctica. ¿Cómo son las rotaciones con eje fijo? El problema respecto al centro de masa es más elaborado en general, pero lo vamos a ver solamente cuando es similar a este.
Les tengo que contar de qué estoy hablando de a poquito. Entonces, empezamos con cuerpo que rota respecto del centro de masa. El cuerpo que rota respecto a un eje fijo. Y aún así, no vamos a estudiar cualquier cuerpo, vamos a estudiar algunos casos especiales, que se ponen más fáciles. O sea, vamos a estudiar lo que se puede hacer en física 1. Insisto, a nivel de entenderlo y contarlo, no estamos haciendo súper generales esta parte, vamos a casos particulares, casos especiales. Entonces, vamos a fundamentar cuáles son los casos especiales. Primero una presentación y después los detectamos. Hablemos de eje fijo. ¿Qué quiere decir un eje fijo? A un sistema inercial. Eje fijo a un sistema inercial significa, primero, que tenemos un sistema inercial. Siempre. Con respecto al cual trabajar. Si no, estamos fritos. En el sistema inercial ubicamos un eje. Un palito, una varilla, un alambre. Algo que tiene puntos fijos en los extremos, O1 y O2. Y todo este segmento puede girar sobre sí mismo. O sea, si en algún lado dibujo, esto puede girar sobre sí mismo. Si gira tiene una velocidad angular omega. Gira tantos radianes por segundo. Pero bueno, la flecha curvita sería el omega dibujado en el plano, no como vector. Y omega como vector se dibuja a lo largo del eje. Se puede poner, no sé, en azul. Que algo que gira así tiene una velocidad angular así. Acostúmbrense a ver la velocidad angular como la dirección del eje. Entonces, primero tenemos el eje en sí mismo fijo en dos puntos, O1 y O2. Y todos los puntos que estén sobre el eje, si las puntas están fijas, estos también están fijos. O sea, un punto, lo que es un punto no se nota si rota. Un punto está acá, sigue estando acá. O sea, un punto del eje que yo señale, pasa el tiempo y sigue estando ahí, porque el eje está fijo. Entonces, los puntos del eje no se mueven, están fijos con el eje. Y en segundo lugar, ponemos el cuerpo rígido, que nos interesa, montado rígidamente al eje. Aparte de ser rígido entre sus partículas, va a estar montado, fijado de alguna manera, rígidamente al eje. Entonces, ¿cómo es el dibujito? Bueno, el cuerpo es un masacote de partículas, un volumen. Y las partículas del cuerpo que están sobre el eje son partículas quietas. O sea, si yo dibujo en el cuerpo un diferencial de masa acá sobre el eje, ese está quieto. ¿Por qué? Porque girar sobre sí mismo no se nota, para un punto no es movimiento. En cambio, si miro un diferencial de eje afuera, un diferencial de masa afuera del eje, por ejemplo por acá, afuera del eje quiere decir a cierta distancia, que voy a llamar ahora las cuentas R perpendicular, perp. Ese está obligado a girar igual que el eje. O sea, si el eje gira con velocidad angular omega, este está a una distancia del eje que es fija por rigidez, y lo único que puedo hacer es una circunferencia de radio R perpendicular. Una partícula que esté más cerca del eje gira con una radio más chiquito, más lejos del eje con radio más grande. Misma velocidad angular, cada una con su distancia al eje. Y aparte, las circunferencias estas pues están a la altura que esté la partícula. O sea, si tengo una partícula más acá arriba, y haré una circunferencia en un plano paralelo al que dibujé primero, pero más arriba o más abajo. O sea, las circunferencias que describe cada partícula tienen sus centros en el eje. Y a distintos niveles puede estar a lo largo del eje como capas, como planos. Eso es un cuerpo rígido montado a un eje fijo en el sistema inercial. Y el eje puede girar sin roce, digamos, para empezar, y si hubiera roce tiene un torque extra. Pero los casos más sencillos son, digamos, que el cuerpo, que el montaje del eje no tiene roce.
Entonces, ¿cómo se mueve cada partícula? ¿Y qué relación hay entre omega y L? Esto tiene un momento angular, L. ¿Respecto de qué punto? Y vamos a elegir un punto O sobre el eje. No sé a qué altura, porque el eje es larguito. Lo elijo a la altura que quiera. Respecto de el punto O, cada partícula tiene su posición, RO. Entonces tiene una cantidad de momento angular L respecto de O. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con omega? Velocidad angular. O sea, ¿qué relación hay entre uno y otro? Si escribimos eso, ya tenemos bajo control, como sabemos la dinámica de L, vamos a ver la dinámica de la velocidad angular. Entonces el objetivo es relacionar L con omega. Y bueno, tienen que seguirme un ratito. Es una parte técnica, pero les juro que va a terminar sencillo. Hay que hacer estos dibujos y visualizar qué va pasando. Y el LO, por supuesto, ya sabemos qué es. Es la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por la posición del diferencial de masa en cuestión, multiplicada vectorialmente por la velocidad del diferencial de masa que está en el punto RO. O sea, hay que armarse esta suma. Pensada como suma de partículas, pensada el diferencial de masa que dibuje de a uno y después pensar en otro y en otro y en otro. Entonces vamos a pensar un diferencial de masa que es parte de esta cuenta. Y lo tengo que dibujar de diversas maneras para que se vea lo mejor posible. Por ejemplo, para empezar, el eje lo voy a dibujar, para hacer las cuentas lo voy a dibujar vertical y podemos pensar que es el eje Z. Entonces, está dado el eje. Está dada la velocidad, bueno, está dado que el cuerpo está montado sobre el eje. El cuerpo tiene alguna forma, está montado sobre el eje. En el eje, vamos a borrar esto, imagínense que es un volumen, será para darle perspectiva, pero imagínense que es un volumen. En el eje hay un punto O. El momento angular lo sabemos calcular respecto de puntos. Punto fijo sobre el eje, que está fijo en el sistema inercial, es un punto fijo sobre el sistema inercial, como allá. Y un diferencial de masa, esto lo podría tratar de dibujar 3D que no me sale, o piensen que es un corte. Y entonces tengo un diferencial de masa, que de pronto anda por acá, para ser bien general, que tiene una posición RO respecto del punto O. Y esa posición depende del tiempo. El módulo no depende del tiempo. RO, voy a poner, el módulo es constante. No varía. ¿Por qué? Por rigidez. Este es un punto del cuerpo, este es otro punto del cuerpo, su distancia se mantiene constante. Pero el vector sí varía. Porque va siendo, así como está dibujado, un conito. Se mete por dentro del pizarrón, sale para afuera, entonces está haciendo la circunferencia. Si lo fuera a dibujar en perspectiva, dibujaría esa circunferencia que no me salió recién. Y... bueno, dije eso porque estoy pensando, como lo había dibujado y me faltó copiar, que esto está girando con una velocidad angular omega, que apunta hacia arriba y que por la regla de la mano derecha significa que el cuerpo gira así. Entonces, esto que está puesto ahí plano en el pizarrón, cuando el cuerpo gira así, tiene una velocidad hacia adentro. Tiene una velocidad que no voy a dibujar en perspectiva primero, pero que apunta hacia adentro. O sea, la pongo como una flecha con una crucecita. Pero un círculo con una crucecita. Bueno, mejor intento dibujarlo en perspectiva. Pero si el cuerpo... no sé, a ver, punto O, diferencial de masa, trayectoria circular. Por atrás, por adelante. Cuando esto gira, esto tiene una velocidad angular, que es... perdón, una velocidad angular y una velocidad tangencial. Esto hace un movimiento circular. Que acá estoy pidiéndole que se lo imaginen como un corte. Tiene una velocidad tangencial a la circunferencia. ¿Por qué? Porque esto con módulo fijo, como una varilla fija, y lo está arrastrando en una vuelta. Entonces hay una velocidad de la partícula
que es tangencial a la circunferencia, y que en este caso, que imagino la circunferencia como saliendo y entrando, es hacia adentro. Prefiero hacer este dibujito entonces. Acá punteadito sería la circunferencia vista de costado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale esta velocidad? ¿Y cuánto vale el momento angular asociado? ¿Cuánto vale esta velocidad? Es la velocidad de la partícula que está en el punto RO. Así que lo puedo poner ahí como variable. Y les voy a vender una fórmula. En realidad la habíamos hecho alguna vez, pero primero la escribo y después la analizamos. Es el vector velocidad angular producto vectorial por RO. Y esta va a ser importante. Importante, se usa. Quizá cueste verla y entonces mejor la miramos con cuidado. ¿Por qué digo que que la velocidad vector se puede escribir como producto vectorial? Porque podemos revisar el módulo, la dirección y el sentido y convencernos. ¿Cuál es la dirección y sentido de este producto vectorial? Con la regla de la mano derecha. Omega apunta como el eje, cierro los dedos sobre R y me doy el pulgar hacia adentro del pizarrón. O sea que efectivamente este producto está dando una velocidad hacia adentro del pizarrón. ¿Sí? Esta velocidad, dirección y sentido en este dibujito es hacia adentro del pizarrón. Y en general, en 3D, velocidad por R, velocidad tangencial acompañando la circunferencia. Así que es la velocidad tangencial del movimiento circular. No lo anoté, pero dije, cada partícula hace un movimiento circular. Así que por ahí estaría bueno agregarlo por acá. Tercero, cada diferencial de M hace un movimiento circular. ¿Acelerado o no? No sé, veremos. Pero es movimiento circular. Por eso hablo de velocidad tangencial, de circunferencia y todo lo que estoy contando ahora. La rigidez del cuerpo y del eje obliga a que el movimiento sea circular para cada partícula. Dirección y sentido entonces salen bien. ¿Y cuál es el módulo de esta cuenta que estoy haciendo? El módulo de omega por R, RO, bueno, por producto vectorial es el módulo de omega por el módulo de RO por el seno del ángulo, digamos phi, que forman. ¿Qué es este ángulo? La dirección de omega con la dirección de R. Es ese ángulo. Omega lo dibujé allá arriba para que no moleste, pero es este ángulo. Y entonces, módulo de omega, vamos a llamarlo omega directamente. Módulo de RO es esta distancia. Y módulo de RO por el seno de phi es esta distancia. Es el radio de la circunferencia que recorre la partícula. Insisto que con RO estamos dibujando un cono. El radio de la circunferencia que la tapa ese cono es módulo, como hipotenusa, por seno del ángulo. Esta distancia, le voy a poner nombre, como dice acá muy borroneado, le voy a llamar R perpendicular, con el simbolito de perpendicular. Para esta partícula, o para este diferencial de masa, es el radio de la circunferencia que recorre. Y es la distancia al eje. Perpendicular le pongo porque es medida perpendicular al eje. Ya no importa al punto O. Importa en esta cuenta al eje. Y entonces eso es, bueno, aparecía acá en el producto vectorial. Y eso es R perpendicular. Y ustedes saben de movimiento circular que si hacemos omega por R, donde R es el radio de la circunferencia, eso da el módulo de la velocidad tangencial. Entonces, efectivamente, esta cuenta de velocidad como omega por R o con producto vectorial, vectores y producto vectorial, anda joya. O sea, no hay que andar diciendo para dónde. O sea, la escribo y tiene todo. La escribo y tiene todo. Cuando la escribo, bueno, habrá que saber leerla. Cuál es la dirección y el sentido y cuál es el módulo. Pero representa la velocidad de cada partícula. Y está hecho de una manera que me sirve para partículas más arriba, más abajo, a la izquierda, a la derecha, sobre el eje. O sea, sirve para todas las partículas del sistema. Entonces voy a poder escribir esto con generalidad para todas las partículas del sistema. Eso es una, importante. Entonces voy a anotar por acá que la velocidad de la partícula que está en el punto RO es omega
la velocidad de rotación del cuerpo, es una sola para todo el cuerpo, por RO. Y funciona. Ahora, ¿qué más vamos a calcular? Vamos a hacer más lugar acá. Bueno, a esto que está acá, antes de hacer la integral, lo voy a llamar diferencial de L, minúscula O. Es minúscula porque es como de una partícula, diferencial porque es un diferencial de masa, y es el momento angular de este cachito de masa respecto al punto O. Y ese lo quiero calcular. Y después lo sumo. Lo quiero calcular y después lo sumo. ¿Cuánto vale entonces el diferencial de LO en este dibujo? Le puse nombre, pongo de vuelta. Lo que estoy haciendo es multiplicar la masa de la partícula, el diferencial, por la posición respecto de O, por la velocidad respecto de la velocidad respecto al sistema inercial. Pero la velocidad la puedo escribir como omega por RO. Cosas del movimiento circular. Lo que importa para el movimiento es la posición de la partícula y la velocidad angular. La velocidad tangencial sale sola, está ahí adentro. Entonces hay que hacer esta cuenta. Esta cuenta se puede hacer de algunas distintas maneras. Cada libro elige, justo por este punto, creo que acá lo puedo decir. Los distintos libros eligen cómo organizar el tema. Hay libros que dan todo un capítulo de movimiento circular del cuerpo rígido en un plano y ni hablan de momento angular. Juegan más a usar la práctica 5. Otros libros hablan de esto y por ahí tienen 2 capítulos de movimientos en el plano y movimientos en el espacio. En los apuntes que les subí, que es el año pasado, yo le dediqué 2 clases, una al plano y otra al espacio, y me parece como que conté lo mismo 2 veces. Me parece que no ayudó mucho. Así que prefiero contarlo de una y sacar los casos particulares, o sea, contar el caso general y sacar los casos particulares, ¿sí? Cuando lo busquen en distintos libros y en el apunte mío, nuestro, que lo compartimos, van a encontrar distintas estrategias para organizarse. Pero el asunto es calcular esto. Porque acá está el germen de la relación entre el momento angular, que me va a armar el LO completo, y la velocidad angular. Y ya se ve, por ejemplo, que la relación es lineal. No hay omega cuadrado, hay omega solo. Bueno, pero este doble producto vectorial hay que manejarlo. Y entonces vienen estrategias. Una estrategia es usar propiedades y decir que este RO, bueno, este producto vectorial doble producto vectorial, se puede escribir como 2 términos. Escalar por este afuera, RO escalar RO, multiplicado por omega, menos escalar por este afuera. Lo digo rapidito porque no lo voy a explotar. Está en las prácticas, en las notas del año pasado, pero no lo voy a explotar mucho ahora, prefiero otro enfoque. Esta es una propiedad del doble producto vectorial, que está en la punta del producto vectorial. Entonces uno mira esto y dice, mira, esto es paralelo a omega y esto es paralelo a R0. Así que el momento angular tiene 2 partes. Una que apunta así como omega y otra que apunta como RO. Y el juego de esas 2 partes es el que tenemos que pelear. Esto es súper general, pero nos vamos a restringir. Nos vamos a restringir a ciertos casos especiales donde al terminar de hacer la cuenta, al terminar de hacer la suma, resulta que nos queda solamente esta parte y esta se va. No pasa siempre. Esto pasa en casos especiales. Entonces, solamente con esos casos vamos a trabajar en física 1. Tienen nombre, se dice que el eje que hemos elegido es un eje principal. Si el eje es principal, así se dice, pasan estas cosas. Si no es principal, bueno, anda a otro curso más avanzado porque no entró en física 1. Insisto, no es general lo que sigue, vemos casos especiales. ¿Qué es lo especial que buscamos? Y que esta parte se vaya. Se va en casos especiales, así que veamos en qué caso se va. Yo les decía que en lugar de escribir eso así, lo voy a escribir de otra manera, que me parece que sirve. Que es la siguiente. Hago el dibujo de vuelta.
respecto del eje. Y respecto del punto O, que uno elige sobre el eje. Es el mismo dibujo, pero lo quiero limpiar. Y con una velocidad angular omega, que uno tiene paralela al eje. Dejo por allá arriba. Tengo una partícula por acá. Un diferencial de masa. Tiene una posición RO. A ver. Que salga bien. Y tiene todo lo que está escrito de arriba. Pero este RO, vieron que esta distancia perpendicular era importante. Entonces este RO lo voy a escribir como suma de dos vectores. Uno como que sube y otro como que va perpendicular al eje. Dada la partícula y su posición, a este le voy a llamar R paralelo, porque es paralelo a omega. Y a este le voy a llamar R perpendicular, porque es perpendicular a omega. Paralelo y perpendicular son respecto de omega. Y entonces este dibujito dice que el RO que anda por acá, voy a borrar esto porque dije que no lo voy a usar, resulta que el RO que anda acá dos veces se puede escribir como una suma de este desplazamiento más este, R paralelo más R perpendicular, que es bastante visual a qué nos estamos refiriendo. Y sobre todo insisto que este R perpendicular va a ser el importante. Entonces, reemplazo acá, distribuyo y vemos qué pasa. Pero además, uno sabe hacer el producto vectorial con la mano. Entonces, acuérdense que la velocidad está yendo para adentro, ¿no? La velocidad va para adentro. Entonces, ¿para dónde apunta? Esto que era RO por velocidad del punto. La velocidad hacia adentro, hacemos RO así, por la velocidad hacia adentro, me quedó el pulgar para arriba, pero no para arriba, inclinado. Si esto está más inclinado RO, cierro para adentro, me quedó ahí en diagonal. El L, el momento angular que está saliendo, el diferencial de LO que calculamos, es así. No es paralelo a omega. Yo hice un ejemplo de esto con una sola partícula la vez pasada. Espero que lo hayan pensado un poco. Pero el momento angular siempre es perpendicular a las cosas que multiplico. Es perpendicular a R, así que tiene que salir este ángulo recto. Y si este RO está inclinado, este está inclinado. Perpendicular a RO es que este ángulo es recto. Se lo voy a dibujar así un cuadradito. Entonces, este inclinado es aquel inclinado. Y el LO resulta que no es paralelo a omega. Así como está, uno ve que en general el LO de un diferencial de masa no es paralelo, como se diría. Es un paralelo tachado, no es paralelo a omega. Y yo les conté que nos interesaba quedarnos con los casos en que solamente la parte paralela a omega quedaba y la otra se iba a ir. Entonces este sí no lo tenemos. No es de los que queremos. ¿Cómo es que de acá, que es lo general, nos reducimos a casos particulares donde este L, digo, salga apuntando para arriba, igual que omega? Bueno, una forma de verlo, espero que funcione, es hacer esta sustitución. Entonces, el diferencial de LO, el diferencial de L, momento angular de esta partícula respecto a este punto, va a ser diferencial de masa por RO, escrito como R paralelo más R perpendicular, por omega, paréntesis acá, multiplicado adentro por una suma RO, que es R paralelo más R perpendicular. Y ahí terminamos. ¿Entró, no? ¿El pizarrón? Ups, ahí. Bueno, ¿y qué sabe uno? Que, bueno, tiene que distribuir. Primero vamos a hacer esta cuenta de distribuir. La cuenta de omega por RO, escrito como R paralelo más R perpendicular. Lo que uno sabe es que el producto vectorial de dos vectores que apuntan igual va a dar 0.
Entonces, cuando hace omega por r paralelo, lo estoy armando como que, ¿se acuerdan? El r paralelo es así, punto igual que omega. Entonces, este por este da 0. Y este por este sí queda. O sea, solamente me queda omega por r perpendicular. El omega por r que les convencí hoy que daba la velocidad tangencial, en el fondo lo que importa es omega por r perpendicular. Importa el omega por la distancia así perpendicular al eje. Y uno acá ya se empezó a olvidar de r paralelo por ahí. Entonces, no importa tanto el o, sino el eje. Bien, ponemos eso acá adentro. Dije que la parte con r paralelo no va, la parte con r perpendicular queda. Entonces, borro un poquito. Y no me tengo que salir afuera del pizarrón. Nada más que esto queda. Ya lo dije. Y es porque paralelos multiplican a 0. Y ahora puedo distribuir esta parte. Esta suma. Entonces quedan dos partes. Diferencial de masa por r paralelo por omega por r perpendicular. Y es importante el paréntesis para avisar que primero se hacía esta multiplicación y después la otra, como estaba acá al principio, más diferencial de masa r perpendicular por todo lo demás. Y la pregunta es, ¿para dónde apunta cada término de estos? Digo que, bueno, prefería hacer de esta forma, porque el r paralelo y el r perpendicular se nota bien cómo apuntan. Vamos a borrar el diferencial de él otra vez, porque lo estamos calculando y va a aparecer solo. Entonces, ¿para dónde apunta? Bueno, hay que hacer la cuenta omega por r perpendicular y después multiplicar, ¿no? O sea, porque está el paréntesis este, hay que hacer primero omega por r perpendicular. Omega por r perpendicular, ¿para dónde apunta? Omega por r perpendicular apunta para adentro. Aprovecho esta crucecita para decir que esto es omega por r perpendicular. Hacia adentro. ¿Y qué módulo tiene? Y omega y r perpendicular son perpendiculares, así se construyó. Entonces el módulo del producto vectorial es el módulo de omega por el módulo este, que es la distancia al eje, por el seno de 90 grados. Y apunta para adentro. Y lo que tengo que hacer es dos términos. R paralelo multiplicado por esto que hicimos recién. R paralelo, que va para arriba. Multiplicado por esto que hicimos recién, R paralelo. Multiplicado por algo que va para adentro, me da para la izquierda. ¿Sí? Este término, lo voy a dibujar acá, creo que todavía entra, no sé, da para la izquierda. Vamos a ponerlo acá. O sea, se me sale del eje. Y es la parte que me va a molestar, la que me quiero sacar de encima. En cambio, el R perpendicular, para allá, multiplicado por el omega por R perpendicular, que va para adentro, allá, para adentro, me da para arriba. Este término multiplicado da para arriba. Entonces lo voy a marcar. Y este me gusta, pongo cara de contento. Y este no me gusta porque me complica la vida. Entonces, ¿qué son los casos especiales? Y los casos especiales son donde este que apunta atravesado con el eje se me va. Y hay dos maneras. Una es que el R paralelo valga 0, y entonces ya no está. Y eso es que este punto no esté levantado. Eso sería que este punto no esté levantado, o sea que esté acá. Y eso es limitarse a un plano. Entonces, si el cuerpo es plano y perpendicular al eje, resulta que el R siempre es perpendicular a omega y anda todo bien y me da esta componente hacia arriba. O sea, no hay R paralelo, hay R perpendicular nada más. Si esto es plano, este no está y este es todo. Entonces se escribe así. Y el otro caso es cuando, si este está, me lo aguanto, pero cuando voy a hacer la suma sobre distintas partículas, me encuentro otra que me lo cancela. Y esa otra está acá enfrente. Y lo voy a hacer. Y vamos con el tiempo. Me voy a estirar un poquito, que no tenemos práctica después. No, sí, hoy es lunes. Y vamos a hacer eso.
Entonces, ¿cuáles son los casos especiales? Voy a hacer acá arriba. Casos especiales con los que nos vamos a quedar, y eso es para física 1 y lo demás no podemos hacerlo. Son dos. Y por suerte los dos se trabajan igual al final, así que lo hacemos por separado, pero al final es una sola estrategia para trabajar. El primer caso es cuando el eje es así y el cuerpo, visto de costado, es plano y perpendicular al eje. O visto un poco en perspectiva sería como tener un disco ahí. El caso es cuerpo plano perpendicular al eje. ¿Sí? Un cuerpo así. No importa si es redondo, cuadrado, lo que sea. Es una lámina puesta así. O sea, pincho en algo plano, le pincho un eje bien perpendicular. En ese caso, visto de costado, como estoy dibujando acá, resulta que, bueno, voy a elegir el punto O a la altura que está el cuerpo, y todas las partículas del cuerpo están así. Entonces, si me fijo en un diferencial de masa, tiene un R, O, que va directamente de O a la partícula, y es puramente perpendicular. O sea, lo que pasa en este caso es que RO es R perpendicular, y no hay parte paralela. R paralelo sería, insisto, subirse o bajarse a lo largo del eje, y el cuerpo plano es eliminar eso. Entonces, si tenemos solamente R perpendicular, estamos bárbaros, porque este término no está y está este que es el lindo. Lo que hay que hacer es ver cómo de lindo queda este término. Eso lo hago enseguida acá. Entonces, si la cosa es así, copiamos el diferencial de LO, si tapo acá, estamos bien. El diferencial de LO, de L, de esta partícula respecto al punto O, se va a escribir como el diferencial de masa por R, R perpendicular, esta parte queda. R perpendicular multiplicado por omega por R perpendicular. Y con la regla en la mano derecha vamos a ver cómo es la cosa. Omega, que apunta para arriba. Por R perpendicular, apunta para adentro. Y tiene como módulo vamos a poner acá, el módulo de omega por R perpendicular. Resulta que omega y R perpendicular son perpendiculares, es este. Entonces es módulo por seno de 90 grados. Es el módulo de omega por el módulo de R perpendicular. Y al módulo de R perpendicular lo vamos a llamar R perpendicular sin flechita, y es la distancia al eje. Es la distancia al eje. Es el radio de la circunferencia que describe la partícula. Entonces, ya tenemos este módulo. Y este apunta para dentro del pizarrón. Hay que multiplicarlo por R perpendicular. Uno hacia la derecha, otro hacia adentro, también son perpendiculares entre sí. Entonces el módulo de este segundo producto vectorial es el módulo de este por el módulo este que ya tenemos, por el seno de 90 grados de vuelta. Porque tenemos R perpendicular así y omega así. R así, omega así, son perpendiculares. Entonces, el módulo del diferencial de LO es igual al diferencial de masa por el módulo de R perpendicular, pongo así flechita, por el módulo de esto, que ya estaba escrito que era el módulo de omega por el R perpendicular, que me quedó entonces al cuadrado. Sabemos el módulo de lo que estamos calculando. ¿Y para dónde apunta? Apunta para arriba, lo hicimos recién. O sea, seguimos la regla a mano derecha una vez y dos veces y apunta para arriba. Entonces, si tenemos el módulo y tenemos la dirección, lo que faltaría es agregarle el versor,
Y el versor del eje, multiplicado por el omega, me da el omega vector. Entonces de acá uno puede sacar, ya que sabemos para dónde apunta, sabemos el módulo, sabemos para dónde apunta, podemos sacar que el diferencial de L respecto al punto O como vector es el diferencial de masa por el R perpendicular al cuadrado por el omega vector. O sea, ¿qué hice? Le cargué la dirección de omega y la dirección de L porque son la misma. Que es el caso lindo, el caso especial. Nos quedamos con el caso en que apuntan igual. Y como apuntan igual, se pueden escribir uno múltiplo del otro. Estos dos vectores apuntan igual porque es 1 multiplicado por algo positivo. Entonces, este diferencial de LO se escribe como diferencial de masa por distancia al eje, que es el R perpendicular al cuadrado, por omega. Ahí estamos. Los detalles son estos que borré acá, pero digo, este es el caso más sencillo porque como omega y R son perpendiculares, los productos vectoriales salen, bueno, bastante limpios. Y entonces, ¿cómo se escribe el momento angular completo de todas las partículas, del sistema de todas las partículas del cuerpo? Todo este cuerpo plano, así de vuelta, respecto al punto O. Siempre el punto del eje donde está el cuerpo. Bueno, se escribe como la suma de estos. La integral sobre el cuerpo de estas contribuciones. Escribo cada una tal cual nos salió. Diferencial de masa R perpendicular al cuadrado por omega. Y esto significa una suma sobre todas las partículas. Cada una con su masa, cada una con su posición, pero todas con la misma velocidad angular. La velocidad angular es la misma. Si esto lo pienso como suma de muchos términos, la velocidad angular puede salir de factor común porque es la misma para todas las partículas. Entonces, poner paréntesis así, como hemos hecho otras veces, es poner en evidencia que sacamos omega de factor común. Y resulta entonces que el momento angular del cuerpo respecto al punto O se puede calcular como algo por omega. Y esa es la fórmula importante, que nos dejó la relación entre el momento angular y omega. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo que apareció acá. A ese algo se lo llama momento de inercia. Ahora pongo los nombres con la letra I mayúscula. Momento de inercia respecto del punto O. O mejor dicho, respecto del eje que pasa por el punto O. Pero se suele poner IO. Entonces, ¿qué es IO? Hacemos lugar para que quede grande. Hicimos esta cuenta. Y va a tener que cortar sin hacer el caso 2. Entonces, no lo quiero borrar. ¿A qué se llama IO? Al resultado de esta cuenta. Integral sobre el cuerpo de la masa de cada pedacito por la distancia al eje al cuadrado. Si miro el cuerpo desde arriba, digamos que el eje es un punto que sale hacia afuera del pizarrón. Que la velocidad angular es un vector que sale hacia afuera del pizarrón. Y miro el cuerpo desde arriba, con la forma que tenga. Está el eje así. Entonces un diferencial de masa aporta a esta cuenta según la distancia al eje. Esta distancia es la que se llama R perpendicular. Es sobre el plano y perpendicular al eje. La cuenta de sumar las masas por su distancia al eje al cuadrado define el momento de inercia. El momento de inercia del cuerpo respecto del punto O por donde pasa el eje. Esa integral es divertido hacerla, pero nosotros le vamos a decir, si el cuerpo es un disco, da tanto. Si el cuerpo es una varilla, da tanto. Para que no tengan que hacer la suma ustedes. ¿Sí? Pero lo importante es que el momento de inercia, el momento angular es proporcional a la velocidad angular, cosa que no pasa siempre. Yo ya hice el dibujito de que si esto está inclinado, el L está inclinado. Y cuando sume todos los diferenciales de L, va a dar para cualquier lado. Entonces es un caso especial que L, respecto al punto O, sea paralelo a omega. Esos son nuestros casos especiales. Rescatar de la cuenta general cuando esta parte atravesada no está y cuando entonces queda L paralelo a omega. Este es un caso. Y como sabemos que la derivada de L respecto del tiempo es la suma de los torques de fuerzas externas, cuando lo hacemos acá tenemos esto que es constante, porque depende de la forma del cuerpo y es rígido, por la derivada de omega respecto del tiempo.
Y eso es la aceleración angular. Entonces, antes de dejar la clase, ya cierro. Lo que tenemos después de esta construcción es que podemos relacionar los torques con la aceleración angular. Y la relación, estoy eligiendo dónde vamos a ponerla. Vamos a poner esta parte de acá arriba. Para cuerpos rígidos rotando respecto a un eje fijo, en el caso especial en que el momento angular da paralelo a omega, resulta que la suma de torques externos, de fuerzas externas respecto al punto O, sabíamos que era la derivada de LO respecto del tiempo, sabíamos, ¿ok? Sobre todo las fuerzas externas, y eso ahora es igual a, bueno, cuando hago esta derivada queda I0 sin tocar como constante por la derivada de omega respecto del tiempo. Entonces, la suma, copio de vuelta, sobre todas las fuerzas externas de torques respecto del punto que elegimos de fuerzas, los torques externos, es igual a el momento de inercia y la derivada de omega respecto de t, derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, es la aceleración angular. Y esta es la fórmula que va derecho a los problemas. Pero insisto, la sacamos con condiciones, en casos especiales, no vale siempre. Entonces los problemas van a ser de casos especiales, y con esto ya puedo hacer unos cuantos de la práctica. Y nos da que la suma de torques es momento de inercia por aceleración angular. Con una forma que le suelen decir que es como la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones. Por comparación, si la suma de fuerzas es masa por aceleración, la suma de torques es momento de inercia por aceleración angular. Entonces es la estructura de acá están las fuerzas, acá está la característica del cuerpo, que lo va a hacer la masa, es esto. Momento de inercia que tiene que ver con la masa, pero también tiene que ver con la forma, con la distribución de materia más cerca o más lejos del eje. Los torques de fuerza aplicada son algo que tiene que ver con la masa del cuerpo por la aceleración angular. Entonces la parte de rotación, que es la que nos faltaba estudiar, sale de acá, igual que la parte de traslación salía de suma de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Bien, dejo acá entonces la promesa del viernes, que era hacer aplicaciones, va a faltar una parte. Es otro caso especial donde pasa esto, que vamos a llegar a la misma relación, así que ya lo pueden ir registrando, pero es otro caso donde pasa lo mismo. Y son casos en volumen, más interesantes. Pero pasa lo mismo. Y entonces, momento angular va a ser momento de inercia por velocidad angular. Y aceleración angular se puede calcular. Bien, tenemos que hacer eso. Y repetir que eso también se puede hacer no solo respecto de ejes fijos, sino de ejes que pasen por el centro de masa. Pero bueno, ya les conté todo el esquema. Así que tenemos que ajustar el viernes. Listo por hoy, cerramos la clase 28. Gracias, profe. Hasta la próxima. De nada, espero que lo puedan digerir. Sí, eso estamos. Pero queda una fórmula fácil, para